cambió la cultura, Así es. lo que se llama la cultura judeocristiana, que por cierto hay un intento, hay una ofensiva de otros que sabemos de que esto es espiritual, Así del es. enemigo de poder ir contra la cultura de nuestros pueblos, de los Sí. valores de nuestro pueblo, y poder implementar otra cultura, otros valores, Sí. ¿verdad? Sí. El libro este del regreso de los dioses de Jonathan Kahn, interesantísimo de verdad, cómo el hombre, y lo podemos ver en Ajá. las dictaduras, vamos a decir, el hombre queriendo ser Dios, Sí. el hombre queriendo determinar o ver a las masas, al hombre como masa, Sí. no darle como una identidad, una libertad. Sí. Y las grandes dictaduras, los absolutismos del siglo XX, que dieron origen a la Primera, Segunda Guerra Mundial, Sí. en el caso concretamente Ajá. del nazismo, del comunismo, Sí. que está muy como de moda, es como quitarle al hombre la capacidad de, de voluntad por sí mismo, de Así es. libertad por sí mismo. Yo estaba meditando en esto de que ahorita está muy de moda el término soberanía, ¿no? Sí. Pero entonces había que pensar en la soberanía o autonomía del hombre, Sí. de que el hombre tiene que pensar por Sí. sí mismo, Sí. ¿no? Porque lo que estas corrientes pretenden es borrar, que tú no tengas que decidir, tiene que decidir el poderoso, lo que tú El decías, sistema. el sistema o Sí. lo que tú decías acerca de la verdad impuesta Así es. por el gobernante en turno. Sí, y creo que es muy, muy relevante mencionar a Karl Marx, porque Marx es el héroe filosófico de todos los totalitaristas. Los dictadores lo tienen Exactamente, se llama como héroe. totalitarismo, sí. Sí, y realmente mucho nos debatimos en si el nazismo, por ejemplo, los de la derecha se le aventan a la izquierda, los de la izquierda a la derecha. Y El, le llaman fascista, ¿no? Sí, exacto. Y investigando, uno puede encontrar las características de lo que se llama fascismo, de lo que se le critica al fascismo en ambos lados, Sí. cuando se van a los extremos. Cuando el Estado es como el Dios Estado, ¿no? Sí, exactamente. Como que el Estado tiene la verdad y la gente tiene que creer todo lo Ajá, del Estado, ¿no? exactamente. Por la cuestión de que yo creo que cuando ya el hombre o el sistema, voy a decirlo así, saca a Dios de la ecuación, Sí. ahí vamos, pero Sí, y bueno, yo considero que cuando se nos dice que el espíritu del anticristo ya estaba desde los tiempos de de nuestro Señor Juan, Jesús, de Juan, sí, sí, ya están en operación ese sí, espíritu. Ahora, ese espíritu que ya está en operación, que fue anticristo desde que Cristo estaba en la tierra, ¿no? Fue el sí. espíritu que llevó a la cruz a Jesús. Eh, Ese espíritu ha seguido y se ha metido en este tipo de razonamientos que se rinden ante la imposibilidad humana de alcanzar la verdad. Es decir, yo no quiero aceptar que Dios es la verdad, que Jesús es la verdad, entonces quiero poner mi propia verdad. Y lo que hizo Marx fue reemplazar a Dios, la necesidad de Dios, y poner en medio al hombre y a las características y las necesidades del hombre. Entonces Dios se convierte en un enemigo público. Y por eso en estos totalitarismos, aunque se utiliza la religión para ganar adeptos, y lo vemos hasta nuestros días, el político en turno, quien Sí, sea, va a la iglesia, a cualquier iglesia, se arrodilla ante la imagen, sí. porque está buscando el favor de la gente, pero una vez que realmente se establece un totalitarismo, Mm, una de las características es que reemplazan a Dios. ujú. Y el hombre, en este caso el soberano, quiere ponerse él mismo en el lugar de Dios. Y cuando dice la palabra soberanía, ¿de qué soberanía están hablando? Porque ahorita mencionaba la soberanía de la gente, del pueblo. Pero realmente cuando un gobernante actual dice la soberanía, está hablando de su propia soberanía.
de la capacidad de él como gobierno, como hombre, como partido político, a actuar sin que nadie les diga nada. Entonces eso convierte al poder en un ente muy peligroso. Y Marx decía que no hay una sola verdad, sino que la verdad es útil. Incluso ni siquiera la condenaba. Porque, y eso lo vemos hasta nuestros días, una persona que quiere el poder condena la verdad del otro. Dice, lo que tú dices es mentira. Sí. Pero luego también él mismo puede torcer la verdad. Y Marx decía que la verdad es una herramienta para la revolución. Pero él no se refería a la verdad última. Sí. Porque vamos a buscar la verdad y eso nos va a cambiar, a ser revolucionarios por la verdad. Sino lo que él propone es adaptar la verdad a mi fin, apropiarme de la verdad. Y esto es una expresión que yo he escuchado mucho en todo discurso populista, en todo discurso también de revuelta social. La gente dice, nos asiste la verdad. Pero ¿qué verdad? Porque es la verdad que se quiere imponer. Y Foucault decía, la verdad es la que imponen los poderosos. Es decir, un conquistador le va a enseñar al conquistado su verdad. Y de eso se acusa al judeocristianismo. De eso se acusa a la conquista española, ¿no? Impusieron su verdad, impusieron su religión. Pero no es la religión, no es el sistema político, no es ni siquiera el sistema eclesiástico, sino es Cristo. Y a eso tenemos que acudir, a conocerlo a Él. Esto contrasta, y quiero cerrar la idea con esto, que si bien ellos, Marx y Foucault, decían que la verdad es un instrumento de opresión del pueblo o de opresión del hombre, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Wow, qué interesante. Yo quisiera ir, como para ir concluyendo, me impacta la sinceridad Sí, de Pilato. sí. Es decir, hablando del hombre Pilato, porque vamos a hablar, los políticos o los gobernantes del sistema responden al sistema, Sí. al sistema de gobierno. Sí. Me acordé de una frase. ¿Qué horas son? Las horas que usted diga. Exactamente, sí. 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 O sea, hay una frase pues de cierto presidente en Sí. México, ¿no? Que él preguntaba qué horas son y le decían la que usted diga, La ¿no? que usted diga. Sí, sí, la verdad suya, Exactamente. ¿no? Y yo creo que por conveniencia, ¿no? Ahí se tienen que someter, ¿verdad? Sí. Este es el camaleonismo, Sí. ¿no? Pero bueno, vamos a ir concluyendo con esto. En cierta forma, Pilato abrió su corazón. Sí. Porque él podría decir, la verdad es el Imperio Romano, la verdad Exactamente. somos nosotros, sí. ¿Verdad? No hay otra verdad, la verdad es César. Sí, sí, y así lo creía. Sí, así lo creían, pero ante Jesús él hizo esta pregunta, Sí. ¿qué es la verdad? Y yo creo que vamos a ir dirigiéndonos a esas personas que todavía están en esa búsqueda sincera de la verdad. Y aquellos que ya la han encontrado, las que lo encontramos, o más bien la que nos encontró a nosotros. Así es. Porque es Jesús revelándose a nosotros. Y Jesús, su reino, está por encima de todo lo que vemos, lo que palpamos. Sí. Eso es lo que mucha gente niega, ¿verdad? La existencia de un reino superior o de un reino invisible, Sí. ¿verdad? Y sin embargo, interesante también, que interesante se pone, aunque lo nieguen a Jesús, nieguen la realidad bíblica o la realidad de un reino sobrenatural, Ajá. porque la ciencia niega lo sobrenatural. Sí. Pero, ¿por qué acude entonces, y esto está buenísimo, al reino, a lo sobrenatural del otro lado? Del otro lado. Sí. ¿Por qué? Perdón, gente que en un momento no, la educación, por ejemplo, en este caso, la vez pasada, creo que la última que tuvimos una muy buena hablamos de la educación. con el asunto de la educación. ¿Por qué si la educación es laica o es ajena a la religión, a los valores, a los principios, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hasta 1960 la educación estaba impregnada por los principios bíblicos. Estados Unidos oraban en las iglesias, oraban, en las escuelas, perdón.